Muy buenas, hoy vamos a hablar de una fuerza invisible que, lo moldea prácticamente todo a nuestro alrededor, desde por qué se enfría el café en la taza hasta cómo sobrevive un satélite en el espacio. Estamos hablando, claro, de la transferencia de calor, un concepto que está por todas partes, así que vamos a desvelar sus secretos. Y para empezar, vamos a plantear una pregunta, una de esas que seguro que todo el mundo se ha hecho alguna vez. Es una experiencia de lo más normal, ¿verdad? Pues lo curioso es que la respuesta no tiene que ver con la temperatura real de los bancos, sino con cómo el calor se mueve a través de ellos. Al final de esta explicación, este pequeño misterio quedará totalmente resuelto. Vale, pero antes de meternos de lleno a ver el calor en acción, primero hay que entender las reglas del juego. Y para eso, lo primero de todo, es hacer una distinción clave. Una que nos va a aclarar exactamente de qué estamos hablando cuando decimos movimiento del calor. Aquí está el kit de la cuestión. A ver, la termodinámica de toda la vida se pregunta, ¿cuánta energía hay en un sistema que ya está tranquilito, en equilibrio? En cambio, la transferencia de calor, que es lo nuestro hoy, se centra justo en lo contrario, en el desequilibrio. Se pregunta, ¿a qué velocidad se mueve la energía y sobre todo cómo lo hace? Es básicamente el estudio del calor en pleno movimiento. Y aquí viene lo más sorprendente, porque todo este jaleo del movimiento del calor, si lo miramos con un supermicroscopio, en realidad se reduce a solo dos procesos físicos. Dos. Si entendemos estos dos mecanismos, tenemos la clave para entender todo lo demás. El primer mecanismo es la difusión. Para imaginarlo, pensemos en un concierto petado de gente. Si una persona en primera fila empieza a moverse, choca con la de al lado y esa con la siguiente, se crea una especie de onda de energía que se va propagando por la multitud. Pues la difusión es eso, pero con partículas microscópicas, energía que se transfiere por puras colisiones. El segundo es la radiación. Y este va por libre. Es completamente distinto. No necesita ningún medio material, no necesita que nada se toque. Es, ni más ni menos, la forma en que el calor del Sol llega hasta la Tierra, viajando por el vacío del espacio, en forma de ondas electromagnéticas que no podemos ver. Resumiendo, para que quede súper claro, la difusión necesita contacto físico, es como un efecto dominó a nivel molecular. La radiación, por otro lado, es energía que se emite y viaja por el espacio, sin necesidad de un camino que la lleve. Muy bien, pues estos dos mecanismos tan básicos dan lugar a lo que conocemos como los tres modos o las tres autopistas de la transferencia de calor. Y para verlas en acción vamos a usar un ejemplo que todo el mundo conoce de sobra, una simple olla con agua puesta al fuego. La primera autopista es la conducción. Esto ocurre cuando el calor se transfiere a través de un material que no se está moviendo, simplemente por el contacto directo. Es la difusión en acción, pero a lo grande. Vamos a nuestro ejemplo. El fuego calienta la base de la olla y las moléculas del metal empiezan a vibrar como locas. Esas vibraciones se van transmitiendo de molécula a molécula a lo largo de todo el mango. Por eso, aunque el mango no esté directamente sobre el fuego, al final quema. Eso es conducción en estado puro. Vamos con la segunda autopista, la convección. Aquí la palabra clave es movimiento. Movimiento de un fluido, ya sea un líquido o un gas. La convección es una mezcla. Por un lado, hay choques de moléculas, pero lo más importante es que el propio fluido se mueve de un sitio a otro, transportando el calor a granel. Si volvemos a la olla, esto es lo que pasa dentro del agua. La capa de agua del fondo se calienta por conducción, al tocar el metal. Al calentarse, se vuelve menos densa y sube. El agua más fría y densa de la superficie baja para ocupar su lugar, se calienta y ¡hala!, para arriba otra vez. Esta corriente circular, este baile, es lo que llamamos corriente de convección y es lo que hace que toda el agua se caliente de forma uniforme. Y la tercera y última autopista, la radiación. El modo que, como decíamos, no necesita ningún contacto. Y es que cualquier objeto con una temperatura por encima del cero absoluto está emitiendo constantemente energía en forma de ondas electromagnéticas. Seguro que alguna vez, al acercar la mano a una vitrocerámica encendida, se ha notado ese calor intenso incluso a distancia. Pues eso es radiación térmica. La resistencia, al estar tan caliente, está emitiendo ondas electromagnéticas que viajan por el aire y transfieren su energía a la piel. Hemos usado una olla de cocina para entender lo básico, pero la importancia de estos tres principios va muchísimo más allá. Están literalmente en el corazón de la tecnología moderna y de la propia naturaleza. Pensemos en la energía. Prácticamente toda la electricidad que consumimos se genera controlando la transferencia de calor a una escala masiva. Desde cómo se hierve el agua en las calderas hasta cómo se enfrían los componentes de una central eléctrica para que no reviente todo. Los paneles solares son un ejemplo perfecto de cómo aprovechamos la radiación.
Lo que hacen es capturar la energía de esas ondas electromagnéticas que viajan 150 millones de kilómetros desde el Sol para convertirla directamente en electricidad. Y si nos vamos al espacio, en ese vacío un satélite se enfrenta a dos situaciones extremas, o el frío absoluto de la sombra o el calor abrasador del Sol. La única forma de gestionar esas temperaturas es mediante la radiación. Hacerlo bien es crítico para que toda la electrónica que lleva a bordo sobreviva. Pero no hace falta irse tan lejos. El propio cuerpo humano es una maravilla de la ingeniería térmica. Sin que nos demos cuenta, está constantemente intercambiando calor con su entorno por conducción, convección y radiación para mantener nuestra temperatura estable. Así que, en resumen, conducción, convección y radiación. 3 modos distintos que en el mundo real casi nunca actúan solos. Por lo general, ocurren a la vez, trabajando en equipo para mover la energía de un lugar a otro. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Por qué el banco de metal se siente más frío? La respuesta, ahora lo sabemos, es la conducción. El metal es un excelente conductor, así que nos roba el calor del cuerpo mucho más rápido que la madera, que es un aislante. No es que esté más frío, es que nos quita el calor a mayor velocidad. Una vez que se entienden estas reglas, este flujo invisible se vuelve visible en todas partes. Ahora la pregunta es, ¿dónde más se pueden observar estas 3 autopistas del calor funcionando? La respuesta, como hemos visto, está a nuestro alrededor. Muy buenas, hoy vamos a hablar de una fuerza invisible